El peso de una ambición forjada en la miseria es un motor que pocas personas llegan a comprender. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto de tu origen humilde, de esa carencia inicial, sigue dictando el fervor de tu lucha diaria? No hablamos de los récords visibles, de los estadios llenos o de los títulos que acumulan polvo en una vitrina. Esa es la fachada, la prueba que el mundo necesita para creer en la leyenda. Esta es la historia de cómo un niño, cuyo único patrimonio era el suelo polvoriento de una isla olvidada y la sombra inconstante de un padre ausente en espíritu, convirtió esa necesidad existencial en una disciplina tan implacable que reescribió las leyes de la biología y del deporte. Este es el relato de un hombre que, antes de ser un icono global, con una fortuna que supera los cientos de millones, era solo un niño en Funchal, en el archipiélago de Madeira, cuyo único propósito era limpiar las calles para ganarse unas monedas, no por un capricho, sino para poder pagar la cuota de un sueño, la oportunidad de patear un balón en el club de su barrio. La pobreza extrema no era una metáfora, era el aire que respiraba, el sabor constante de la carencia que se filtraba en cada rincón de su vida. Una lección diaria sobre la fragilidad del destino y la necesidad de luchar por cada migaja de oportunidad. Su hogar era un refugio humilde, una casa compartida con sus hermanos, donde la intimidad era un lujo inalcanzable y la supervivencia una negociación constante con la escasez. Pero en medio de esa humildad existía una figura de una fuerza titánica, su madre, la roca, el pilar que, con sacrificios indescriptibles y trabajos agotadores, intentaba mantener a flote una estructura familiar constantemente amenazada por la fatalidad y la inconstancia. Ella era la que cosía, la que limpiaba, la que privaba de su propia necesidad para asegurar que sus hijos tuvieran al menos un plato de comida caliente. Y luego estaba el padre, la herida abierta, el hombre cuyo espíritu se había rendido a la botella. Él era el jardinero de un pequeño club, el hombre que le dio su primer contacto con el fútbol, pero también la figura ausente, el amor que nunca pudo ser constante, la sombra de la adicción que proyectaba una tristeza inmensa sobre la casa. Esta dualidad paterna fue un crisol psicológico. El amor por el fútbol venía del hombre, pero la disciplina y la aversión a la autodestrucción venían de la observación de su caída. El niño, que hoy conocemos por su nombre completo, entendió la lección más amarga a una edad temprana. Si quieres escapar de tu realidad, no puedes esperar que alguien más te salve. Tienes que ser tu propio rescatador. En esos años formativos, el balón no era un juguete, era el pasaporte a otra vida, el único lugar donde la vergüenza de su origen se disolvía en la adrenalina del juego. El fútbol, el deporte de las masas, era irónicamente su única vía de escape, y él se aferró a él con una tenacidad que rayaba en la desesperación. ¿Cómo se construye una ambición de ese calibre? Se construye con la negación a aceptar que el destino está escrito en el barrio donde naciste. Se nutre con el fuego de la injusticia social y se moldea con la disciplina que le faltó a la figura paterna. El niño no solo quería jugar, quería ser el mejor, no por la fama, sino porque ser el mejor era la única garantía de que él y su madre nunca volverían a conocer el sabor de la carencia. Esa promesa, forjada en la pobreza, se convirtió en un mantra silencioso, una obsesión que lo diferenciaría de todos sus contemporáneos. La obsesión del niño pronto se hizo evidente. No era el más grande, ni el más fuerte, ni necesariamente el más dotado físicamente en sus primeros años, pero su mentalidad era la de un gladiador en el Coliseo. Cada entrenamiento no era una sesión, era una batalla personal contra sus propias limitaciones, contra la idea de que el talento sin trabajo duro puede triunfar. Él era el último en irse del campo, el que se quedaba practicando el regate o el tiro a puerta hasta que las luces se apagaban y el silencio se apoderaba del estadio. Sus compañeros se burlaban de su acento de la isla, de su obsesión con el ejercicio, de su tendencia a llorar cuando perdía o cuando sus pases no eran entendidos. Esta hipersensibilidad, esta profunda conexión emocional con la victoria y la derrota, era malinterpretada como debilidad, pero en realidad era la prueba de que el fútbol no era un juego para él, era su vida,
su única esperanza tangible de redención. El primer gran salto, el que lo sacó de Funchal, fue a un club más grande, un reconocimiento de su talento bruto. Pero incluso allí, en ese ambiente ligeramente mejor, la sombra de su origen seguía persiguiéndolo. La distancia de su madre, la primera separación física, fue un tormento. El niño de la isla, en la gran ciudad, se sentía solo, incomprendido, un pez fuera del agua. Esta soledad, sin embargo, se convirtió en una forja de su carácter. Sin distracciones, sin el calor reconfortante del hogar, solo quedaba el entrenamiento, el foco absoluto. Y aquí es donde el segundo gran golpe de su vida, la prueba de fuego que definiría su disciplina, se manifestó. Su cuerpo, la herramienta de su ambición, le falló. Un problema cardíaco, una taquicardia que amenazaba con detener su carrera antes de que siquiera comenzara, lo obligó a un procedimiento médico de alto riesgo. Imagina la escena: el joven, cuyo único camino de escape era su físico, es sometido a una cirugía con láser para corregir el latido acelerado de su corazón. El destino le estaba diciendo: si quieres ser grande, tendrás que pagar un precio, incluso con el riesgo de perderlo todo. Esta crisis de salud no fue un obstáculo, fue una profecía. Le enseñó la fragilidad de la vida y la necesidad de tratar su cuerpo no como un regalo, sino como una máquina de precisión que requería un mantenimiento obsesivo y una dedicación que el común de los mortales consideraría patológica. Salió de la cirugía con una nueva convicción: si su corazón físico fallaba, su corazón mental sería de hierro. Esta fue la génesis de la bestia de la disciplina que hoy conocemos, el hombre que controla cada caloría, cada hora de sueño, cada repetición en el gimnasio, con una devoción casi religiosa. La fragilidad de la vida le enseñó el valor de la constancia. El ascenso meteórico del joven en el club grande fue inevitable, una fuerza de la naturaleza que no podía ser contenida por los límites de la liga local. Sus habilidades, la combinación de velocidad explosiva, un regate eléctrico y una voluntad de hierro, eran demasiado evidentes para ser ignoradas. Y luego, el momento que cambiaría su vida y lo catapultaría al escenario global. Un partido amistoso contra un coloso de Inglaterra. Un choque entre el talento local y la máquina de la élite europea. En ese campo, el joven jugó como si su vida dependiera de cada toque de balón, humillando a los defensas más experimentados, dejando una estela de asombro y admiración en el banquillo rival. La figura central de ese club, uno de los entrenadores más legendarios y visionarios de la historia, quedó cautivado. No vio solo a un jugador talentoso, vio la llama, la ambición desmedida que no se puede enseñar. Él le dijo: no te irás de este estadio sin firmar con nosotros. Y así fue. La transición de la isla a la cuna del fútbol moderno fue brutal. De repente, el joven se encontró rodeado de leyendas, de jugadores que solo había visto en televisión y, lo que es más importante, se encontró con una expectativa que lo habría aplastado si no fuera por su mentalidad de gladiador. El primer desafío simbólico fue el número de su camiseta, el sagrado 7, el número de los mitos, el número que pesaba como una armadura de plomo. Él no lo pidió, se lo impusieron. Un recordatorio constante de la grandeza que se esperaba de él. Y aquí es donde la mentalidad se puso a prueba. No se conformó con ser un buen jugador, se propuso ser la encarnación moderna de ese número. La transformación comenzó. No era suficiente con el talento, tenía que transformar su cuerpo, ganar músculo, eliminar la grasa, convertirse en una máquina perfectamente calibrada. Sus compañeros, aunque talentosos, se encontraron con un fenómeno. El joven de la isla no solo entrenaba con ellos, se quedaba después pidiendo a los entrenadores y a los nutricionistas más horas, más datos, más exigencia. Él se convirtió en su propio proyecto de ingeniería, estudiando cada aspecto de su rendimiento, obsesionado con la mejora continua. Esta fue la fase de la maduración, donde el showman del regate se convirtió en el asesino frío de la portería. Aprendió que la estética sin la eficiencia es solo un espectáculo. La lección se grabó a fuego en su mente. El talento te abre la puerta, pero la disciplina te da la llave del castillo.
La inmersión en la cultura del club y la liga, con su ritmo frenético y su demanda constante de resultados, lo obligó a crecer rápidamente. El acento de la isla se mantuvo, pero su voz en el campo se hizo universal. Las críticas, que siempre llegaban, especialmente sobre su tendencia a la exageración y la teatralidad, no lo detuvieron. Las usó como combustible, como una prueba de que estaba en el camino correcto. El hombre que había prometido a su madre que nunca volverían a la miseria, ahora tenía la oportunidad de asegurar su futuro y el de toda su familia, no con un solo contrato, sino con un legado que se pagaría a sí mismo a través del tiempo. El salto al club de la capital, la Casa de los Galácticos, no fue solo una transferencia, fue una declaración de intenciones, un reconocimiento de que la ambición del jugador había superado los límites de su primer gran hogar, el precio pagado por él, una cifra que rompió récords y redefinió la economía del fútbol, lo puso bajo un microscopio de presión que solo una mente de hierro podría haber soportado. De repente, no solo era el mejor jugador del equipo, era la cara de la corporación, el símbolo de la ambición desmedida y el lujo. El entorno era tóxico, lleno de egos gigantes y la demanda insaciable de un público que solo acepta la perfección y la victoria constante. Y fue en este escenario de máxima exigencia donde se forjó la rivalidad que definiría una era. El enfrentamiento constante, el pulso eterno con el otro gigante del juego, no era solo una competencia deportiva, era una guerra psicológica, un duelo de voluntades que obligó a ambos a elevar sus estándares a un nivel que la historia del deporte nunca había presenciado. Esta rivalidad no fue un obstáculo, fue el catalizador de su propia grandeza, la presencia constante del otro, la necesidad de superar cada récord, cada gol, cada título, lo obligó a una disciplina que lo sacó de los límites de lo humano. Él se convirtió en el anti-ídolo, la figura que, a diferencia del otro, no se apoyaba en el don natural, sino en el trabajo duro, en la repetición obsesiva, en la voluntad de acero. Esta imagen del trabajador incansable se convirtió en su manifiesto. Sus rutinas de entrenamiento, sus dietas espartanas, sus métodos de recuperación, todo fue diseñado para ser la antítesis de la decadencia. Él era la máquina, el robot de la disciplina, el hombre que no se permitía un solo desliz, porque sabía que su rival, al otro lado de la península, estaba haciendo exactamente lo mismo. La presión de esta rivalidad no solo lo hizo mejor, lo obligó a redefinir el concepto de atleta de élite. Sus récords, la constante ruptura de las marcas históricas del club y de la liga, no eran el resultado del azar, eran la consecuencia inevitable de la inversión de miles de horas en el silencio, lejos de los focos. La frustración de los primeros años en el club, la falta de títulos a pesar de su rendimiento individual, solo sirvió para afianzar su determinación. El hombre que fue un niño hipersensible y llorón, se había convertido en el líder que exigía a sus compañeros el mismo nivel de sacrificio que él se imponía, y la transformación fue total. Dejó de ser un jugador de regates innecesarios y se convirtió en el finalizador más letal de la historia, el que definía el juego con un solo toque, con una eficiencia despiadada. La lección de esta etapa es clara. La grandeza no se mide por la ausencia de rivales, sino por el calibre de aquellos que te obligan a la excelencia. La adversidad, en la forma de un rival formidable, fue la mejor aliada de su ambición. El hombre que había conquistado la cima de su deporte no se detuvo en el éxito, se obsesionó con la inmortalidad. La disciplina que lo llevó a la cima se convirtió en una filosofía de vida, un evangelio de la superación personal que predicaba con el ejemplo. Sus logros con su selección, el título que muchos consideraban imposible, se convirtieron en la prueba definitiva de su voluntad. Él no solo lideró el equipo, infundió en sus compañeros la misma mentalidad de hierro que lo había salvado de la miseria. Y el triunfo no fue solo deportivo, fue la culminación de una promesa a la nación, un acto de redención colectiva. En sus años de madurez, su enfoque se desplazó del lucimiento personal a la eficiencia absoluta. Su juego se simplificó, eliminando lo superfluo y concentrándose en el resultado. Era el epítome de la estética funcional, donde cada movimiento tenía un propósito y cada toque se dirigía a la portería.
Su cuerpo, a pesar del paso del tiempo y el castigo de miles de partidos, se mantenía en una forma casi imposible, un testimonio de su régimen espartano de entrenamiento y nutrición. Los estudios científicos sobre su físico revelaban la edad biológica de un atleta mucho más joven, una prueba viviente de que la voluntad puede doblar las leyes de la naturaleza. Pero detrás de la máquina, detrás del icono de la disciplina, residía el hombre forjado en la pobreza. Su filantropía, discreta pero constante, era la forma en que el niño que limpiaba las calles devolvía a la vida las oportunidades que a él le habían sido negadas. Él no solo daba dinero, donaba su sangre, su tiempo y su voz a causas que resonaban con su origen humilde. La herida del abandono y la carencia se había transformado en un bálsamo para otros. Su relación con su padre, un tema que lo perseguiría hasta la madurez, se convirtió en una lección pública sobre la complejidad del amor y la adicción. Él no ocultó el dolor de no haber sido entendido por el hombre que le dio la vida, utilizando su propia historia como un recordatorio de que las adicciones son el gran obstáculo para el talento. La búsqueda de la validación, que comenzó con la promesa a su madre, se había transformado en una necesidad de dejar un legado inquebrantable, una huella que trascendiera las estadísticas. Su carrera tardía, los saltos a nuevas ligas y nuevos desafíos, no eran solo decisiones de negocios, eran actos de un hombre que se negaba a aceptar la comodidad del final. Él buscaba el fuego, la exigencia, la necesidad de probarse a sí mismo una y otra vez que la edad es solo un número cuando la disciplina es infinita. La pregunta que su carrera nos deja es filosófica. ¿Qué porcentaje de su éxito fue talento innato y qué porcentaje fue voluntad de acero? La respuesta, implícita en cada uno de sus logros, es que la voluntad es la que decide el destino del talento. Sin el motor de la pobreza, sin la sombra de la inconstancia paterna, sin el acoso inicial, ¿habríamos tenido al ídolo que conocemos? Probablemente no. El dolor, la carencia y el rechazo fueron los arquitectos de su grandeza, los cimientos de su imperio. Ahora volvamos al origen, a la pequeña isla de Madeira, al niño que limpiaba las calles por unas monedas. Piensa en ese niño, en la soledad de su ambición, en el miedo a no ser suficiente. Ese niño no solo buscaba escapar de la pobreza, buscaba reescribir la narrativa de su familia, de su isla, de su propio destino. El hombre que se convirtió en una corporación, en una marca global, nunca olvidó el sabor de esa primera carencia. Su disciplina no era una elección, era la única vía de supervivencia. Cada gol, cada récord, era una respuesta directa a esa primera negación. Era decirle al destino: no me definirás por mi origen, me definirás por mi esfuerzo. Este es el mensaje atemporal de su vida. No importa cuán bajo empieces, ni cuán profunda sea la herida. El poder de la transformación reside en la disciplina implacable y en la negativa a aceptar que el destino es inmutable. Él no solo jugó al fútbol, diseñó su propio destino, milímetro a milímetro, repetición a repetición, con una voluntad que hoy es, irónicamente, su mayor legado. Él es la prueba de que el talento sin disciplina es un diamante en bruto que nunca verá la luz. La disciplina es el cincel que lo convierte en una joya invaluable. ¿Qué harás tú con tu propia herida? ¿La usarás como excusa o la convertirás en el motor de tu propia inquebrantable ambición? La génesis de la mentalidad de máquina se encuentra en el constante enfrentamiento a la subestimación. En los primeros días en Funchal, su estilo de juego, lleno de adornos y regates, era visto con escepticismo por entrenadores y compañeros que priorizaban la fuerza bruta. Se le consideraba un lujo, un jugador de circo, no la base de un equipo serio. Esta percepción errónea fue un factor clave en su desarrollo. Él tuvo que luchar no solo para ganar, sino para demostrar que la belleza del juego podía ser eficiente, que la habilidad no era sinónimo de debilidad. Su obsesión con la fuerza física, la transformación de su cuerpo en una fortaleza muscular, fue su respuesta directa a esta crítica. Él se dijo a sí mismo que no solo sería el más talentoso, sino también el más fuerte, eliminando así cualquier duda sobre su capacidad para la batalla. El gimnasio se convirtió en su segundo campo de entrenamiento, un lugar donde, a diferencia del césped, la única competencia era él mismo.
Esta lucha por la validación se extendió a su vida personal. El acento de la isla, la mofa constante, la sensación de ser el otro en Lisboa. En lugar de rendirse a la invisibilidad, se propuso ser tan ruidoso, tan ineludible, que nadie pudiera volver a ignorarlo. Su presencia magnética, su tendencia a la expresión dramática en el campo, no eran solo rasgos de personalidad, eran el grito del niño que se negaba a ser silenciado. La lección es que la crítica, cuando se canaliza correctamente, no es un obstáculo, es un mapa que te muestra exactamente dónde necesitas fortalecerte para ser imparable. El ídolo que hoy vemos es la respuesta final, la demostración irrefutable de que la belleza y la fuerza, el talento y la disciplina pueden coexistir en la búsqueda de la excelencia. El impacto de la madre en su psicología es un contrapunto necesario al drama del padre. Ella, la figura de la abnegación silenciosa, le inculcó el valor del sacrificio y el miedo a la reincidencia en la pobreza. La madre era el barómetro moral, la razón detrás de cada gota de sudor. Su presencia, aunque a menudo a la distancia, fue el ancla que lo mantuvo alejado de las tentaciones de la fama temprana. A diferencia de muchos jóvenes que se pierden en la vorágine del dinero y la notoriedad, él se mantuvo enfocado, con la imagen de su madre trabajando incansablemente como un recordatorio constante de dónde venía y qué estaba tratando de proteger. La promesa de una vida mejor para ella no era una meta financiera, era una deuda de honor que debía pagar con cada contrato, cada inversión en su físico. Este vínculo emocional con la madre es la razón por la que su disciplina nunca flaqueó. Él no se entrenaba por los millones, se entrenaba por el miedo a decepcionar a la única persona que creyó en él cuando no era más que un niño de la calle. Esta dimensión humana, la carga emocional detrás de la máquina, es lo que hace que su historia resuene con tanta fuerza. La grandeza no se construye en el vacío, se construye sobre los cimientos del amor incondicional y la lealtad familiar. El episodio de la taquicardia no fue solo un susto médico, fue un reinicio existencial. La confrontación con la posibilidad de perder su carrera y potencialmente su vida le dio una perspectiva de la que carecen la mayoría de los atletas jóvenes. Después de esa experiencia, el riesgo en el campo, el miedo a la lesión, se minimizó en comparación con el riesgo real que había enfrentado. Su relación con su cuerpo cambió de un instrumento a una bendición que no debía ser desperdiciada. Cada entrenamiento, cada comida, se convirtió en un acto de gratitud y de maximización del potencial. Es la comprensión de la fragilidad lo que a menudo conduce a la disciplina más férrea. Los que han enfrentado la posibilidad de la pérdida total son los que más valoran el presente y los que más dispuestos están a pagar el precio de la excelencia. Él salió de esa sala de operaciones con una mentalidad de segunda oportunidad que lo hizo inmune a la queja y al conformismo. La máquina se construyó sobre la base de un cuerpo que había fallado, pero que había sido reparado con la ayuda de la ciencia y la voluntad. La transición del showman al goleador es el arco narrativo más crucial de su carrera. En sus primeros años, se enamoró del regate, de la habilidad de humillar al defensa, del aplauso fácil del público ante un truco de magia con el balón. Pero el entrenador visionario de su primer gran club, el maestro, le enseñó una lección brutal. La eficiencia es superior a la estética. Los regates innecesarios, las bicicletas que no conducían a nada, eran un desperdicio de energía. La madurez de su juego fue la eliminación de lo superfluo. Él aprendió a canalizar toda esa energía explosiva en la acción final. El tiro a puerta, el pase letal, la definición precisa. Se convirtió en un asesino frío, dejando de lado el espectáculo para abrazar la única estadística que importa, el resultado. Esta fue una decisión difícil, una lucha constante contra su propia inclinación al adorno, pero la ambición de ser el mejor, de ganar, superó el deseo de ser el más aplaudido. Es la metáfora perfecta de la vida. Muchos se quedan atrapados en el espectáculo, en la búsqueda de la validación momentánea, mientras que el verdadero visionario se enfoca en el resultado final, el legado inquebrantable. El mundo lo aplaudió por su arte, pero lo reverenció por su eficiencia. La rivalidad con el otro gigante, el duelo épico que definió una década, no fue un accidente de la historia, fue una necesidad psicológica.
Ambos se necesitaban mutuamente para alcanzar un nivel de excelencia que, en solitario, nunca habrían logrado. La presencia constante del otro era un látigo invisible que los obligaba a no conformarse con menos de lo inhumano. La brecha entre ellos era tan pequeña que la disciplina se convirtió en el factor de desempate. Él sabía que su rival estaba trabajando, y eso lo obligaba a trabajar más duro, a ser más estricto, a no permitirse ni un segundo de debilidad. Esta rivalidad fue el mejor acuerdo de negocios no firmado de la historia del deporte, un contrato implícito de superación mutua, que elevó el fútbol a un arte dramático de la confrontación personal. La rivalidad le dio un propósito más allá del dinero y los récords. Le dio una razón para ser mejor cada día, para demostrar que la voluntad es la variable más potente del destino. Y el resultado final fue una era de grandeza sin precedentes. El papel de la prensa y la opinión pública en su carrera fue, irónicamente, otro combustible. Las críticas constantes a su personalidad, a su ego, a su estilo de vida, nunca lo detuvieron. Él entendió que en la era moderna, el silencio es la muerte de la marca. Se convirtió en un maestro de la narrativa, utilizando su presencia pública para reforzar la imagen del trabajador incansable. Sus publicaciones, sus mensajes, su actitud desafiante ante el micrófono, todo fue diseñado para mantener la tensión, para obligar al público a tomar un bando, a amarlo o a odiarlo, pero nunca a ignorarlo. Esta polarización, esta capacidad de ser un imán de emociones fuertes, lo convirtió en una figura que trascendió el deporte. Él no temía ser el villano en la narrativa de otro, porque sabía que al final, la única historia que importaba era la suya. La lección para el aspirante a visionario es clara: no busques la aprobación universal, busca la relevancia ineludible. Es mejor ser el tema de conversación apasionado que un acuerdo silencioso. La constante reinvención de su juego en la edad tardía es la prueba final de su inteligencia deportiva. Al darse cuenta de que la velocidad explosiva de su juventud disminuiría, no se rindió a la nostalgia, reinventó su posición, su rol, su propósito en el campo. Se convirtió en un delantero centro letal, un maestro del posicionamiento y la definición, transformando su energía en eficiencia pura. Su mente se convirtió en su músculo más fuerte, utilizando su conocimiento táctico y su experiencia para anticipar el juego. Esta capacidad de adaptación, esta negación a ser prisionero de su propia leyenda pasada, es el sello de la verdadera grandeza. Él entendió que la vida, al igual que el fútbol, exige una constante evolución. El líder que no se adapta está destinado a ser un monumento a sí mismo. Él eligió ser una fuerza viva, una amenaza constante, desafiando a las nuevas generaciones a igualar no solo su talento, sino su longevidad, el legado de la filantropía, la forma en que el hombre devolvió a la vida lo que el niño había perdido. Sus actos de generosidad, a menudo anónimos o discretos, no son solo un gesto de caridad, son la culminación de su promesa inicial. Él usa su riqueza para combatir la misma pobreza y enfermedad que casi destruyeron a su familia. La donación de sangre, el apoyo a causas médicas, todo resuena con la taquicardia de su juventud y la lucha de su madre. Es la prueba de que el éxito solo es significativo si se utiliza para sanar las heridas del pasado, no solo las propias, sino las de aquellos que aún están en la oscuridad. Él es el héroe que regresa al pueblo, no para presumir, sino para encender la luz para los que quedan. La paradoja del padre, el hombre que le dio la vida y la pasión por el juego, pero que no pudo estar presente para celebrar la cima. La adicción es la gran tragedia de su historia, el recordatorio constante de que la voluntad de hierro que lo salvó le faltó al hombre que más amaba. Su franqueza sobre este tema, su negación a blanquear la historia, es un acto de valentía y un recordatorio de que la vida no es perfecta, ni siquiera en la cima. La lección es que la debilidad de un ser querido no es un destino, es una advertencia. El hombre se convirtió en el opuesto de su padre, un testamento a la disciplina, utilizando el dolor de esa inconstancia como la lección más profunda de su vida. La imagen final es la del hombre que, en los años de su madurez, mira hacia atrás sin nostalgia, sino con un foco en el futuro. Él no solo construyó un imperio de récords y títulos, construyó una marca de inquebrantable voluntad,
un manifiesto viviente de que el esfuerzo constante es la única variable que puedes controlar. El niño que limpiaba las calles para pagar el fútbol es ahora el hombre que se niega a detenerse, el que sigue buscando la próxima cima, no por el dinero, sino por el placer de demostrar que la promesa hecha en la pobreza es una deuda que se paga cada día, hasta el final. Y esa es la lección que trasciende el deporte y la riqueza. Sé tu propio arquitecto, tu propio rescatador, tu propio rival más temido. El impacto global de su marca se sustenta en la autenticidad de su lucha. El público no solo admira su habilidad, se conecta con la historia del underdog que se negó a aceptar su destino. Él es la encarnación del sueño de que el trabajo duro vence al talento innato. Esta narrativa, amplificada por las redes sociales y su control magistral de la imagen, lo convierte en un fenómeno cultural que va más allá del juego. Él es el ícono de la self-made man, el hombre que construyó su propio mito con una disciplina de hierro. Esta es la razón por la que su nombre resuena en todos los rincones del planeta, incluso en aquellos donde el fútbol no es el deporte principal. Él es un símbolo de la ambición sin límites, una figura que inspira el mismo fuego en el joven atleta y en el aspirante a empresario. La clave de su relevancia es que su historia es universal. La gestión de su imagen, el constante cuidado de su físico y su vestimenta, no es vanidad, es parte de su armadura. Es la negación a mostrar debilidad, a permitir que el mundo vea la fragilidad detrás de la máquina. El cuidado obsesivo de su apariencia es la continuación de su disciplina en el campo, la prueba de que su enfoque en la excelencia se extiende a cada aspecto de su vida. Él entendió que el ídolo, para ser inmortal, debe proyectar una imagen de invulnerabilidad. Esta es la psicología detrás de la marca, la estrategia detrás del ego. El hombre que se siente elegido debe actuar como tal, en cada momento, en cada aparición pública. Y esa coherencia entre la disciplina interna y la proyección externa es lo que consolida su mito, el elemento de la presión en su vida, desde el acoso inicial hasta la rivalidad global. Es la constante que define su carácter. La presión no lo aplastó, lo templó. Él aprendió a florecer bajo el microscopio, a convertir la expectativa en energía. El niño que lloraba de frustración se convirtió en el hombre que se alimentaba de la exigencia. Su capacidad para rendir en los momentos de máxima tensión, en las finales, en los partidos cruciales, no es casualidad, es la consecuencia de haberse entrenado bajo una presión autoimpuesta que superaba la de cualquier partido. Él buscaba la presión, la exigía, porque sabía que era el único entorno donde su voluntad de acero podía manifestarse plenamente. La presión es el entorno natural del visionario, la comparación con los grandes del pasado, el constante debate sobre su posición en la historia. Es la forma en que él asegura su inmortalidad. Él no solo quiere ser el mejor de su era, quiere ser el mejor de todos los tiempos. Esta ambición, que muchos tachan de arrogancia, es la fuerza que lo mantiene en la cima. Él se mide contra los mitos, no contra sus contemporáneos. Esta es una lección crucial. El verdadero visionario no compite con el presente, compite con el legado que desea dejar en el futuro. Él no solo juega para ganar el partido, juega para ganar el debate histórico. Y esa ambición es la que lo empuja a seguir rompiendo récords, incluso cuando ya no tiene nada que demostrar. La longevidad de su carrera es el triunfo final de la disciplina sobre la genética. Su habilidad para mantenerse en la élite por más de 2 décadas, desafiando la lógica del envejecimiento deportivo, es su mayor testimonio. Él es la prueba viviente de que la inversión en el cuerpo, en la mente y en la nutrición es la clave de la trascendencia. Los jóvenes atletas lo miran no solo por sus goles, sino por su régimen, por su negativa a aceptar los límites de la edad. Él no solo es un jugador, es un modelo de longevidad, un manual de cómo extender el pico de rendimiento a un nivel que era impensable hace una generación. Y esta longevidad es, irónicamente, su obra de arte más compleja y duradera. El uso de la adversidad, cada revés, cada lesión, cada crítica, fue inmediatamente seguido por una respuesta, un nuevo récord, una nueva demostración de fuerza. Nunca se permitió el lujo de la autocompasión. Él entendió que la narrativa de la lucha es más poderosa que la narrativa del éxito fácil.
Su vida es una constante lección de que los golpes no te definen. Tu capacidad para absorberlos y transformarlos en acción es lo que forja tu destino. Él es la personificación de la frase, la vida te golpea, pero la disciplina te levanta. La conexión con la isla de Madeira, el constante retorno a sus raíces, es el ancla emocional que lo mantiene humilde y enfocado. Él no olvidó de dónde vino, lo celebra. La estatua, el museo, el aeropuerto con su nombre, son honores que él utiliza para recordarle al mundo su origen. Es una forma de decir, el niño que salió de la pobreza sigue aquí, dentro del ídolo. Y esa conexión con la miseria inicial es lo que asegura que su fuego nunca se apague. Él no lucha solo por sí mismo, lucha por la validación de un lugar olvidado, la disciplina como su obra maestra. Si le preguntas a un niño qué admira de él, te dirá sus goles. Si le preguntas a un atleta, te dirá su disciplina. Y esta disciplina, la negación a los placeres inmediatos, la elección de la repetición constante, es el legado más valioso que deja. Es la prueba de que el éxito no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de un plan de trabajo ejecutado con una fe inquebrantable. Y ese es el mensaje que trasciende el fútbol. La disciplina es el puente entre el sueño y la realidad. El final de su carrera no será un retiro, será una transición. El hombre que se convirtió en una marca de disciplina y ambición seguirá siendo un icono global, un mentor, un ejemplo. Su influencia en el mundo del deporte, la filantropía y los negocios solo crecerá cuando el balón se detenga. Él construyó un legado que no está atado a la habilidad física, sino a una mentalidad que es inmortal. Y ese es el triunfo final del niño de la calle. Haber trascendido el juego para convertirse en una filosofía de vida. La promesa a la madre, el motor inicial. El niño que salió de la pobreza para asegurar que su madre no tuviera que volver a limpiar por unos céntimos. Esta promesa, la deuda de honor con el amor incondicional, es el hilo de oro que recorre toda su vida. Es la razón por la que su ambición nunca fue vacía. Fue una ambición con propósito, una lucha por la redención familiar. Y ese es el secreto de la longevidad de su fuego, la máquina y el hombre, el equilibrio entre el robot de la disciplina y el hombre de las emociones fuertes, el que llora de frustración y de alegría. Esta dualidad es lo que lo hace fascinante. Es la prueba de que se puede ser implacable en el trabajo y profundo en el sentimiento. Él no se disculpa por su pasión, la celebra. Y esa es la lección final. La grandeza no es la ausencia de emoción, sino la canalización de esa emoción en el motor de tu acción. Sé apasionado, sé disciplinado y nunca, nunca te detengas. La necesidad de un ritual. Su ritual es prepartido, su dieta estricta, su forma de vestir. Estos no son solo hábitos, son la forma en que el visionario se ancla en la realidad. La repetición crea la perfección, el ritual crea la certeza. Él utiliza la estructura para liberar la mente de la duda. Esta es una lección de psicología de élite. Crea un sistema a prueba de fallos para que el talento pueda fluir sin obstáculos. El eco de la taquicardia. El corazón que casi lo detiene es ahora el motor de su inmensa generosidad. Su donación de sangre, su apoyo a causas cardíacas, es la forma en que el hombre honra al niño que casi pierde la vida. La herida se convierte en el propósito. Este es el acto de alquimia más profundo de su vida. La última promesa. El niño prometió a su madre que no volverían a la pobreza. El hombre le prometió al mundo que sería el mejor. Y en cada promesa cumplida, él nos recuerda que el destino no está escrito. Está esperando ser forjado por una voluntad de hierro, una disciplina implacable y una ambición sin límites. Sé como el niño de Funchal y haz que tu herida más profunda sea el motor de tu propia leyenda. El poder de la visualización, la creencia inquebrantable en su propia grandeza, fue la primera herramienta que utilizó. Mucho antes de ser el ídolo global, él ya se veía como tal. Esta fe en lo invisible, la certeza de que su trabajo lo llevaría a la cima, es la marca del genio. La lección es que el primer paso para la excelencia es la convicción radical de que eres digno de ella. El final no es un punto, sino un relanzamiento. El hombre que se niega a la comodidad, el que sigue buscando el siguiente desafío.
Esta es la prueba de que la ambición no tiene fecha de caducidad. Él nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el próximo desafío que te aterroriza y que sabes que debes conquistar? Esa es la dirección de tu propia inmortalidad. La luz de la filantropía es la sombra de la pobreza. Su generosidad es un recordatorio de que nunca olvidó el sabor de la carencia. Él usa su riqueza para combatir la injusticia que él mismo experimentó. Este es el acto de redención definitivo, el cierre del círculo de la narrativa. La lección final: el hombre que no tuvo nada es ahora el hombre que lo tiene todo, pero su mayor activo sigue siendo su disciplina. Y esta disciplina está disponible para ti, sin importar tu origen o tu talento. Solo requiere una voluntad de hierro. ¿Qué te detiene? La respuesta está en el espejo. El momento es ahora.